Para tener una imagen más completa sobre cuánto nos afecta este terrible fenómeno, hemos considerado importante conocer las opiniones de mujeres que, así como muchas otras más, han sufrido acoso sexual callejero en los espacios públicos de Lima. El tema que estamos abarcando ahora en nuestro tema grupal y la entrevista que le voy a hacer es sobre el acoso callejero. Quisiera que me brinde su opinión de acuerdo a los datos, a lo que usted ha vivido en Lima. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿alguna vez has presenciado algún tipo de acoso sexual, ya sea hacia ti, hacia alguna persona cercana a ti, un familiar o un amigo? ¿Ha presenciado usted? Sí, acá en Lima por lo general casi siempre las personas, y personalmente yo he sido testigo de mucho acoso, sobre todo porque paramos transportándonos en los autobuses y hay mucha aglomeración de personas y entran personas de todo tipo y nos damos cuenta que las personas, los hombres, entran a los buses y están rozando a las mujeres, las están mirando, las respiran, les lanzan un piropo grosero cuando estás andando en la calle. Y yo creo que siempre en realidad, siempre no falta un faltoso en la calle que te lanza un comentario vulgar que no es para nada bonito, que te hace sentir incómoda a mí y a muchas personas aquí y en cualquier parte, creo yo. Estamos siempre las mujeres expuestas al acoso callejero, en cualquier circunstancia. A veces una piensa que porque estamos bien arregladitas y andamos en la calle nos molestan por eso, pero no. Hay muchas ocasiones en las que he salido sin siquiera arreglarme un poquito y de igual forma no hay ningún tipo de filtro para este tipo de personas que intentan fastidiar a la gente, pues, ¿no? De acuerdo a eso, ¿usted alguna vez ha reaccionado de algún modo, ha dicho algo o simplemente se ha quedado callada sin hacer nada? ¿Y por qué usted ha reaccionado de esa manera? A ver, al principio, cuando empecé a tener este tipo de experiencias, me quedaba callada porque me daba vergüenza o porque tenía miedo, porque estaba insegura de lo que podría responder o qué me iban a decir. Pero luego empecé a responder, volteaba y los miraba y les enfrentaba el comentario, como que, ¿qué me has dicho? ¿A quién le has dicho eso? O cosas así, o ¿qué te pasa, oye? Y a veces ya eran de manera repetitiva y es como que salir diario y enfrentarte a 4 personas, a 5 personas diarias que te estén molestando, es agotador. Y ya con el pasar del tiempo solo empecé a ignorarlo porque es como vivir con eso, tienes que aprender a vivir con eso y no me parece justo en realidad. No me parece justo que tengamos que vivir como si eso fuera algo normal, que tú tienes que estar preparada mentalmente para que un tipo venga y te fastidie en la calle. ¿Por qué respondí de esa manera o por qué decidí reaccionar o enfrentar? Porque también me he cruzado con tipos que tienen las agallas de molestarte en la calle o de hacerte tonterías en la calle o de acosarte en la calle, pero cuando tú los enfrentas se avergüenzan, porque solo lo hacen cuando tú estás caminando y les das la espalda y ya, ellos se sienten hombrecitos o machitos, me imagino, haciendo ese tipo de cosas, pero cuando tú los enfrentas se avergüenzan, se paltean o inclusive esconden la piedra. No, yo no lo hice. Entonces, algunos no, algunos son tan descarados que ¿para qué te vistes así? ¿Y por qué andas por acá? ¿Y por qué haces esto? Y de verdad que es estresante lidiar, es estresante pelear con este tipo de gente. Entonces, la verdad que a estas alturas de mi vida he optado por ignorarlo totalmente, a menos que esté de un humor que ya no doy para más y el comentario haya sido demasiado grotesco o me hayan tocado o me hayan metido un agazo, cosas así. Pero si son insultos y piropos desagradables, los dejo pasar. Pero si alguien me metiera la mano, sí le reventara la cara seguro. Ante varios casos de acoso sexual callejero que se ha dado hacia las mujeres,
Para usted, ¿es necesario estar prevenida? ¿Sabe dónde o qué entidad acudir ante un acoso callejero? ¿Confía en estas identidades? ¿Y por qué sí o por qué no? Eh, ¿Tenemos que estar preparadas para el acoso callejero? Yo creo que sí. Preparadas psicológicamente porque debemos ser conscientes las mujeres y esto debería de ser una preparación desde el colegio porque una empieza a sufrir acoso desde que es puber. Desde que tienes 12 años, 13 años, tú ya empiezas a sufrir acoso. No necesariamente porque tengas senos grandes o un trasero grande, ya recién te van a molestar los hombres, no, porque inclusive a las niñas molestan los hombres, ¿no? Entonces yo creo que primero es importante que las mujeres tengamos una preparación personal de forma psicológica desde el colegio, ¿no? Y también una preparación física. Me refiero a que de repente este tipo de cositas como el gas pimienta, algún objeto punzocortante en nuestra cartera para defendernos de si alguien se quiere propasar, más que por robos, por este tipo de acoso tan feo que hay, porque hay gente que es demasiado atrevida que de verdad va ahí piteando y algunas mujeres se callan porque no saben cómo reaccionar o porque a veces la gente no hace nada. Pero ahora he visto acá en Lima que cuando tú ya empiezas a exponer este tipo de cosas, la gente sí salta en realidad, porque hay mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un bus y alguien está siendo manoseada y dice, oye, ¿qué te pasa? Y las mujeres saltamos a defenderla porque sabemos qué es lo que está pasando y qué se siente estar en esa situación. Entonces yo creo que sí deberíamos estar preparados. Ahora, ¿a dónde yo debo acudir si sufro de acoso? A la policía, a cualquier policía que está cerca a mi entorno o llamar o grabar por mi celular para poder identificar a estas personas, que normalmente no se puede. ¿Confío en estas entidades? No confío. No confío porque inclusive cuando tú vas a la policía, los mismos policías son acosadores de nosotras, de las mujeres. Me consta, como experiencia personal lo puedo decir, que la mayoría de veces que he entrado a una comisaría he salido acosada por algún policía y acoso no es solamente que te tiren un piropo, acoso es que tú vayas a hacer algún tipo de denuncia y te estén presionando para que tú le des el número de celular, para que tú salgas a comer con ellos y terriblemente, yo la verdad no me siento protegida por la policía, yo me imagino que la policía reaccionará cuando ya me violen, porque si voy porque me han agarrado una nalga no creo que me hagan caso, la verdad, y creo que eso pensamos mucho de nosotros. Esto que quería mostrarte también es que en octubre de 2020 en el país se registraron alrededor de 67,000 casos de acoso callejero que han denunciado las mujeres. Es cierto que las mujeres estamos cansadas de vivir este problema cada día. Sin embargo, ¿cómo se debería, según usted, solucionar el acoso sexual callejero medidas personales? O sea, como tú misma saliendo a la calle, y si usted tuviera una intervención gubernamental o institucional, ¿qué haría usted para disminuir estas cifras? A ver, la primera pregunta, ¿de qué manera yo personalmente podría de repente frenar este tipo de cosas? La verdad, no tengo una respuesta exacta como para decirte, mira, yo iría y le metería un cachetadón a todo el que me insultase, porque no sería la solución. Es muy triste la respuesta que voy a dar, porque la verdad me apena a mí misma, porque yo me considero una persona súper libre y yo creo que todas las mujeres somos libres de vestirnos y de andar como a nosotros nos guste por la calle. Y tener que dar esta respuesta es demasiado triste para mí, porque yo no lo voy a aplicar, la verdad. Yo lo aplico de verdad en situaciones extremas, como decirte que no usar ropas escotadas por lugares donde yo sé que hay hombres por montones. ¿Es una forma de cuidarme? Sí, es una forma de cuidarme, pero es una forma de privarme de mi libertad de vestido, de cómo yo quiero hacerlo. Sí, es algo estúpido para mí, de verdad, descabellado, pero es la verdad. Estamos las mujeres propensas a eso. ¿Cómo podría enfrentarlo? Si me encuentro con una persona a mi costado que es hombre, me sentiría mucho más segura de ir a enfrentar, sobre todo si esta persona que está a mi costado me ayuda, ¿no? Y me ampara, porque a ver, entre hombres, a ver que se digan las cosas o a ver que se enfrenten, porque a veces cuando una es mujer lo enfrentas, le dices algo y te apaga.
¿Y de qué otra forma más podría? De repente grabando a estas personas que son así y exponiéndolas en redes sociales. Creo que no hay peor cosa que avergonzar a este tipo de actos en público, ¿no? Y poder crear una campaña viral en donde todas podamos compartir y hacer viral a este tipo de personas que acosan, de manera que puedan ser identificadas, porque cuando hacemos viral un video hay una persona y llegamos así como hacemos virales videos graciosos y llegamos a la persona que ha hecho estos videos graciosos en nombre de esta persona, podemos hacer viral este tipo de actos de agresión sexual en la calle y llegar al nombre de la persona e identificar a la persona como tal. Francisco Ceballos es un acosador callejero y empezar a identificar a estas personas para que se sientan avergonzadas de las cosas que hacen. Esos son mis 3 puntos personales. Si yo tuviera algún cargo gubernamental para poder disminuir este tipo de actos, para empezar, yo considero que este tipo de mofa hacia las mujeres y de agresiones sexuales callejeras vienen desde la crianza que le da los padres a los hijos. El colegio acerca de este tipo de cosas, así como ahora se viene hablando acerca de la identidad de género y todas estas cosas, es importante que desde niños en el colegio podamos introducir en el curso de educación cívica o personal social o en estos cursos en el colegio, acerca de esto e incentivar tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Porque esto no es una guerra entre mujeres y hombres, es una guerra entre mujeres y personas que acosan. Porque hay hombres muy respetuosos, hay hombres muy respetuosos. Entonces yo creo que de poder introducir en el sistema educativo este tipo de formación y de conciencia en los niños, en los varones, hacerles entender que cuando ellos crezcan y hacen este tipo de cosas a futuro o vayan a enfrentarse a ese tipo de cosas, defiendan a las mujeres y las cuiden como tal y eviten hacer este tipo de comentarios o este tipo de actos. Motivar e incentivar a los niños, adolescentes en este tipo de cosas, incluso en universidades. Yo soy fiel al tema de la educación y creo que no estaría de más introducir en nuestro sistema educativo, tanto primario, secundario, incluso universitario, este tipo de temas, que es muy importante, crear campañas educativas, motivar a los niños, hacer eventos, escenografías, muchas cosas muchas estrategias que se podrían aplicar, pero en el sistema educativo. Yo creo que sea así. Y aparte de eso, leyes más estrictas que sancionen este tipo de actos en la calle. Que la Policía Nacional sea capacitada a recibir de denuncias, y yo creo inclusive que sería bueno que en la comisaría haya un área de una mujer, que en este área de acoso callejero existan mujeres atendiendo estos casos, porque son las únicas que se pueden identificar con nosotras de acuerdo a este tema, porque ellas también lo sufren. Yo sé que hay mujeres policías que sufren acoso callejero de los civiles, entonces yo creo que en ese sentido esas serían mis 2 alternativas, para poder mejorar y podamos vivir en paz las mujeres, o bueno, por lo menos un poco de paz, cambiar este mal sabor que vivimos todos los días, personas, niñas, adolescentes, señoritas, inclusive señoras. Como ha sido mencionado, se ha realizado una encuesta a 1.203 peruanos y el 75.3% de las personas han dicho que vestirse provocativamente se exponen solos a que les falte el respeto. ¿Está usted de acuerdo? Y si es sí o no, ¿el por qué? Yo no estoy de acuerdo con que vestirte provocativamente sea motivo por el cual te falten al respeto. ¿Por qué? Número uno, porque yo me imagino que tú andas en short en tu casa y tu hermano no tiene por qué fastidiarte porque andas en short en tu casa. El vecino no tiene por qué molestarte porque andas en short en tu casa.
Sin embargo, como te di una respuesta de cómo podríamos parar en esto, lamentablemente las mujeres tenemos que, que, que limitarnos a este tipo de cosas y es muy complicado en verdad, porque a veces una pues no se viste pensando en la gente o no se arregla pensando en otras personas. Yo por lo menos me arreglo para mí porque me gusta y el tipo de ropa que yo me pongo me hace sentir cómoda y bonita. Ahora, también porque mi respuesta es que no, porque inclusive así tú sales, entonces, si la respuesta fuese sí, cuando tú sales con un pantalón largo y te pones un polo y no te molestase nadie, entonces podría ser que sí, de repente tu ropa hace que te moleste. Pero no, acá no se trata de la ropa, acá se trata del tipo de persona que te molesta. Porque así estés con una falda o con una panza, porque ahorita yo estoy embarazada y de verdad que así embarazada salgo a la calle igual me molestan. Se trata del tipo de persona con la que te encuentres en la calle. Estoy totalmente en contra, de verdad, yo no me parece que las mujeres nos tengamos que limitar a usar la ropa que queramos, a ponernos lo que nos guste, solo porque hay tanto malcriado en la calle y no sabe respetar, no saben respetar. Algunas mujeres, en lugar de comprarse ropas que a ellas les guste, como son faldas o topsitos para sentirse cómoda en tanto calor, prefieren comprar ropas largas, buzos, para que así, según ellas, puedan evitar este tipo de acoso. Entonces, esto se ha denominado como un daño psicológico hacia las mujeres. De acuerdo a esto, ¿podrías describir cómo consideras que afecta estas acciones? Pues sí, la verdad que imagínate tener que gastar tu dinero comprándote algo que no te gusta de verdad. Imagínate tener que, es como gastar, yo soy una persona que come bastante carne, me gusta el pollo, la carne, el pescado. Imagínate que tener que gastarme mi plata comprándome puras verduras porque a la gente no le parece que coma carne. Yo no estoy muy apenada porque hay personas que sí lo hacen, porque yo la verdad no gastaría mi dinero comprándome algo que no me gusta y estoy totalmente en contra de eso. De hecho, existen muchos daños psicológicos que le crean a las mujeres este tipo de acosos. Aparte de un daño solamente social, aparte de un daño social, porque no somos personas libres de salir. Inclusive hay gente, imagínate, hay gente que evita salir de su casa solo para que no le molesten en la calle. Hay gente que ahorita que hacen el trabajo desde casa se sienten mejor trabajando desde sus cámaras que yendo a su lugar de trabajo, porque inclusive en el área de trabajo sufren de acoso sexual por parte de sus jefes, de sus compañeros. Y parece mentira, se sienten más seguras detrás de esto, de una pantalla, porque estamos expuestos al acoso todo el tiempo, ¿no? Sí hay muchas formas de evitarlo, es verdad, pero yo no creo que limitarnos y callarnos o quedarnos en la casa sea la mejor opción. Yo creo que la mejor opción es hablarlo, gritarlo, pronunciarlo, exponerlo, difundirlo y propagar un tipo de educación sexual sana para los hombres, ¿no? Porque como te repetía, no todos son así, no todos son acosadores, no todos los hombres, así como tal, en un conjunto generalizado son acosadores. Hay hombres muy delicados, muy respetuosos y muy buenos, la verdad. Pero, pero eso, ¿no? Yo creo que no es la mejor opción, no debemos hacer eso. Y que por el contrario, por el momento, si no tenemos ninguna acción de parte del gobierno que nos apoye, que nos ampare, como acción personal, como te decía, mi alternativa, por lo menos ahora, y creo que lo voy a empezar a hacer, porque normalmente solo pasamos desapercibido y miramos el acoso como, ya bueno, no te voy a hacer caso y chao. Pero yo creo que grabar y viralizar este tipo de actos es una buena opción, así tengan vergüenza de hacer las tonterías que hacen o que dicen en la calle. No sé si usted tendrá conocimiento que actualmente ha habido casos de acoso callejero que han sido denunciados y se ha procesado y se ha juzgado. Sin embargo, estos han sido muy pocos y de acuerdo a una gran cifra, varias mujeres han dejado pasar de lado. ¿Y por qué cree usted que ellas prefieren callarse y no denunciar un acoso callejero? Yo por lo menos no me siento segura del sistema policial que tenemos ahora enfrente para resguardarnos y defendernos.
No sé también cuánto tarda el proceso de la denuncia, porque normalmente este tipo de procesos son largos, ¿no? Y es como que, ok, presenta su denuncia, vamos a citar al acosador. Citan al acosador, te citan a ti. Te tienes que sentar frente a tu acosador porque tienes que enfrentarlo. Y yo creo que está bien. Pero y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra cita. Yo la verdad desconozco porque yo nunca he denunciado este tipo de cosas. Pero sí me gustaría, por ejemplo, recibir orientación. Así como yo, que nunca he denunciado, hay muchas mujeres que no lo hacen porque no tenemos la orientación y la información correcta del procedimiento que debemos seguir para poder presentar nuestras denuncias frente a la ley, ¿no? Ahora, también yo creo que miedo, vergüenza de ir a una comisaría y decir, quiero poner una denuncia a tal persona porque me agarró el seno sin mi consentimiento. Quiero poner una denuncia porque ese señor me dijo que me abriría y me pondría en cuatro. Denuncia, o sea, inclusive utilizar este tipo de términos es un poco grotesco para ir a poner una denuncia. Y yo creo que una persona que está ahí, ojalá preparada, lo tome con la seriedad del caso y no se ría cuando tú vas a presentar tu denuncia porque te dijeron cosas cochinas. Entonces, yo creo que sí, que bueno por las mujeres que han tenido el valor de presentar la denuncia y seguir, ¿no?, con este proceso. Y qué bueno que la ley haya continuado y haya seguido con estos procesos. Si usted tuviera frente a una mujer que ha sufrido de un terrible acoso callejero y aún así ha ido a denunciar, que no le han hecho caso, ¿qué palabras le dirías para reconfortarla, apoyarla en estos momentos tan difíciles que es para ella? Qué difícil, en verdad, qué difícil porque te pones a pensar en qué es lo que tú esperas escuchar cuando te acosan, ¿no? Y qué es lo que una vez quisieron tocarme algo. Yo tuve mucha vergüenza, no le dije a nadie porque tenía mucha vergüenza de que me miraran mal a mí, cuando en realidad yo soy la víctima, ¿no? Y el acosador es otra persona, y me da vergüenza de ser la víctima, imagínate. ¿Qué le diría a esta persona? Bueno, imagínate que que no le haga caso encima. Yo la verdad le motivaría a poder presentar su caso de manera pública, porque no es algo nuevo esto del acoso, no es algo nuevo, porque el acoso es el principio de una violación. O lo paramos en acoso o lo paramos en una violación. Cuando la ley no para el acoso como debería de ser, lo va a tener que parar en una violación. Y llegar hasta ese extremo es algo muy delicado. Porque si una mujer presenta una denuncia y no es escuchada y luego viene con que ha sido violada, yo creo que inclusive hasta la entidad debería ser denunciada y procesada porque no ha escuchado la voz de una mujer acosada y que después, cuando ha sido violada, recién la escuchen. Para mí es demasiado delicado. Nada, yo pienso que darle seguridad a una mujer con nuestras palabras y decirle que estamos con ella y que no importa cuánto demore en ser escuchada su voz, su grito, sus lágrimas, porque es feo pasar por esa situación. Juntarnos, ¿no? Que vamos a estar con ella, la vamos a apoyar hasta el final, viralizar este tipo de actos, viralizar a las entidades policiales que no apoyan a este tipo de denuncias y tratar de encontrar a esta persona, ¿no? No hacer justicia por nosotros, es verdad, no lo vamos a hacer, no deberíamos hacerlo tampoco, pero crear, ¿no? Mover, hacer un movimiento en donde esta persona pueda ser identificada y las chicas puedan identificarlo de su zona y evitar contacto con este tipo de personas. Yo inclusive creo que hasta tacharlas de cierto tipo de espacios públicos, ¿no? Personas tales no pueden ingresar porque son personas que acosan, ¿no? Entonces, cosas así. Yo creo que palabras de fortaleza para las personas y darle, ¿qué te puedo decir? Darle consejos y darle fuerzas a esta chica que haya sufrido el acoso, porque es que así digamos lo que digamos, nada repara nuestro corazón y nada repara ese momento que vivimos, ¿no? Una persona tiene que sacar de dentro mismo la fortaleza de saber que somos las víctimas, que no debemos tener vergüenza, porque vergüenza deben tener
esas personas que acosan a las mujeres. Nosotros no debemos tener vergüenza y debemos alzar la voz porque debemos evitar que otras mujeres pasen por esa misma situación tan triste y tan fea por la que está pasando ella. Ya. Bueno, para la última pregunta, hay muchas mujeres que actualmente se han unido para confrontar este terrible fenómeno. ¿Podrías describirme cómo enfrentas tú a diario esta problemática? ¿Cómo enfrento yo? Yo normalmente soy una persona demasiado agresiva, se puede decir, frente a este tipo de actos. Cuando ando con mis amigas en la calle, por ejemplo, hay tantos cochinos acosadores en la calle y yo sí soy muy respondona, la verdad. Voy y les enfrento y les digo, ¿qué haces? ¿O qué estás hablando? ¿Qué te pasa? O que les pido que repita lo que dicen, ¿no? Y se avergüenzan, la verdad. Y cuando estoy con mis amigas, por lo menos, con ellas nos ponemos bravas y entre dos o entre tres ir a enfrentar a un pata ya es bastante, porque se avergüenzan. Porque si con una persona nomás se chupan, con tres más todavía. Nos ponemos lisas y empezamos a sacar los celulares y como que a ver qué has dicho, que te voy a denunciar, que donde hay un serenazgo, cosas así. Lo hacemos a manera de amedrentar al acosador, más no llegamos a términos de verdad presentar una denuncia ni nada por el estilo. También a este tipo de campañas y de movimiento del acoso, pues siempre veo por redes sociales que suben, ¿no?, posts y suben contenidos, videos. Los comparto en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, por WhatsApp. Es bueno poder de repente darnos el tiempo porque nos toma un segundo repostear este tipo de cosas que siempre llegan a alguien, aunque parece una tontería, que no lo es, llega a alguien que de verdad lo necesita, de verdad necesita que le digas y leer de repente en un post, levanta tu voz y habla, no te calles si sufres de acoso. El acoso callejero es malo y así, cosas como estas que ves en redes sociales, difundirlas es muy importante y por lo menos yo de esa manera apoyo a este tipo de grupos y de movimientos. ¿Crees que lo que estás haciendo ahora o lo que estás haciendo actualmente con el acoso callejero es suficiente o según tú podrías hacer algo más? Yo creo que no es suficiente, yo creo que no es suficiente porque pues no le doy el enfoque total, no vivo pensando en el acoso que me dan porque tengo una vida y tengo cosas que hacer, la verdad. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas más que podríamos hacer definitivamente. Definitivamente yo creo que hay cosas, muchas cosas que podríamos hacer, que podríamos crear, como te comentaba, ahora que tenemos la facilidad de este tipo de reuniones y de entrevistas, podríamos de repente, no sé, en un grupo o un movimiento poder hacer charlas acerca de cómo enfrentar el acoso callejero, hablar, contar nuestras anécdotas como amigas, porque no es lo mismo ir y ver un video sobre el acoso al que tu vecina te cuente que ha sido acosada y cómo lo ha enfrentado, porque ya nos vemos más familiarizadas con este tipo de actos, entonces ya no te da vergüenza hablarlo a ti porque tú sabes que tu vecina también ha sido acosada y que tu hermana también ha sido acosada y que tu mamá también es acosada, cuando fue joven fue acosada. Y entonces vamos familiarizándonos con este tema porque es así, es algo normal, desgraciadamente es algo normal, que es algo que todas pasamos. Yo creo que crear grupos, ¿no?, sociales cercanos a nuestro entorno, inclusive en nuestra propia familia, poder crear este tipo de reuniones familiares donde podamos hablar acerca, así como hablamos de cómo cuidar la casa para que no entre el choro, hablar con las mujeres de nuestro hogar de cómo podemos enfrentar el acoso callejero, de qué forma crear estrategias familiares, de cómo poder enfrentar, porque es muy difícil, por lo menos yo, por ejemplo, tengo hermanos varones que nunca me han defendido, tampoco nunca les he dicho, mira, tal persona me acosó, pero me gustaría que de repente mi hermano me defendiera si alguien me acosa o me dice una tontería en la calle. Yo me sentiría muy segura, la verdad. Me sentiría muy segura. Inclusive tengo hermanos chiquitos que si cuando ando con ellos me molestan y me gustaría que ese chiquito voltee y le diga, oye, así no se le habla a una mujer. Entonces, hasta ese tipo de cositas es bueno poderlo conversar en las familias. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podamos hacer y esto que te acabo de comentar es algo tan básico, tan chiquito y tan importante que
podemos empezarlo dentro de nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestras hermanas. Entonces, imagínate, tenemos una herramienta tan importante que es el habla y tenemos personas cercanas que sufren de acoso y que podrían también ser acosadores dentro de nuestro hogar, y podríamos empezar por eso, por el hogar, que es la base de la sociedad. Esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por participar y apoyarnos y poder explayarte en esta gran problemática y por haber participado aquí. Buenas tardes, profesora y compañeros todos. El día de hoy nos encontramos con Yasmín Nayeli Saldaña Malpartida, quien nos brindará su opinión mediante las preguntas propuestas sobre el tema del acoso sexual callejero en los espacios públicos de Lima. Comencemos. Como primera pregunta, ¿alguna vez has presenciado algún tipo de acoso sexual, ya sea hacia ti o hacia alguna persona cercana a ti, un familiar o un amigo? Si es así, ¿podrías describir cómo se sintió en ese momento y qué es lo que hizo al respecto? ¿Sientes que hiciste lo correcto? ¿Por qué? Bueno, en mi caso tuve la lamentable oportunidad de presenciar y, bueno, de mi persona tener un caso de acoso sexual, ya que anteriormente, cuando era clases presenciales, yo estudiaba en un instituto de idiomas, entonces yo me iba sola y me regresaba sola a mi casa. Entonces, me acuerdo que era verano y pues es normal, por ejemplo, en las personas usar short. Entonces, me acuerdo que fui con un short y justo estaba regresando a mi casa y justo estaba pasando por una calle donde había varios hombres. Entonces, era incómodo porque yo sabía que, y ese momento tenía 15 años, yo sabía que, claro, no las mamás, mis papás en general me recomendaron como que no, si hay bastantes hombres, como que cruza o toma otra ruta y cosas así, ¿no? Pero igual, yo estaba muy cansada, entonces dije, bueno, voy a pasar rápido y ya, continúo con mi camino. Y entonces, y como estaba pequeña todavía en ese momento y sabía lo que es el acoso y sabía que en Lima totalmente es una problemática para las chicas y para las personas en general. Entonces dije, bueno, voy a pasar rápido. Y bueno, pasé y justo estaban los hombres ahí cerca y estaban empezando como que, ¿cómo estás? Como que incomodarte con sus comentarios, sus piropos supuestamente, y eso fue muy incómodo. Y bueno, yo me sentí, como dije, un poco preocupada porque decía, como, ahorita me jalan o cosas así, ¿no? Y bueno, en ese momento, lo único que tiene que hacer fue caminar más rápido e irme. Y en eso no sé si sentí que hice lo correcto, porque quizás ahora actualmente tengo mucho más valor por mí misma y me enfrentaría, quizás le daría como que un comentario a la persona, pero en ese momento lo único que hice fue caminar más rápido y salirme de ese espacio. Y bueno, no siento que hice totalmente lo correcto, pero digamos, en mi corta edad en ese momento quizás dije, bueno, es la única manera de hacerlo, ¿no? Porque no sabía qué más, o decirle a una persona al costado quizás, pero bueno, como era una calle, lo único que hice, y no había mucha gente, fue caminar más rápido, ¿no? Ante varios casos de acoso sexual callejero hacia las mujeres, es necesario estar preparadas y prevenir. ¿Sabe a dónde o a qué entidad acudir en caso de sufrir casos de acoso? ¿Confía en esas entidades? ¿Por qué? Bueno, en mi caso no tengo quizás mucho conocimiento sobre a quién acudir en estos casos, pero yo supongo que debe ser a la policía, si digamos, si se presenta, digamos, en las calles, ¿no? O bueno, en este caso si es algo más espontáneo, por así llamarlo, de cierta manera, una persona mayor o una mujer en este caso que me brinde como un poco de protección, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de las identidades como los policías, eh, no sabría si confiar en mi 100% porque muchas veces, en este caso cuando es un poco más serio, creo que se presentan denuncias. Entonces, muchas veces no se da un accionar por parte de ellos de manera rápida o eficaz, y muchas veces estas denuncias no son aceptadas porque necesitas pruebas, evidencias que demuestren quizás cosas muy, un poco imposibles, por así llamarlo de cierta manera, como que piden fotografías o que, por ejemplo, si estás con acoso, que
tengas ciertos requisitos y quizás no, en ese momento de incomodidad, de preocupación, no los tienes, ¿no? Y bueno, por eso creo que a veces no se puede confiar tanto, porque a veces no están justas esas identidades, pero en todo caso creo que deberían de mejorarse, ¿no? En ese aspecto, para que todos estemos más protegidos ante esos tipos de acoso. En octubre del 2020, en el país se registraron 67.683 casos de acoso callejero hacia la mujer. Es cierto que las mujeres estamos cansadas de vivir este problema cada día. Sin embargo, ¿cómo se debería solucionar el acoso sexual callejero que enfrentan las mujeres? Es decir, ¿qué medidas personales, gubernamentales e institucionales son necesarias para disminuir estas cifras? Bueno, en este caso de cómo se debería solucionar el acoso sexual callejero, bueno, yo creo que más que todo debería venir por parte de estas medidas, por parte de quizás de las identidades, ¿no? Y bueno, pero en el caso de uno mismo, quizás, creo que muchas personas a veces dicen, bueno, vístete quizás con ropa más ancha, más larga, pero creo que no necesariamente la manera en que te vistas o la manera que actúes va eh, como que impulsar que una persona te acose, ¿no? En la calle. Bueno, pero en ese caso pero en ese caso yo creo que lo más recomendable en uno mismo sería como tener la seguridad de que si pasa, no quedarte callada, sino enfrentarlo, ¿no? De una manera correcta, eso sí, y tampoco provocar, digamos, que otra persona reaccione mal y cosas así, ¿no? Entonces, en el caso de los gubernamentales, institucionales, creo que, bueno, en sí creo que deberían poner un poco más de empeño cuando hacen tipo de denuncias o quizás en las calles, eh, quizás poner un poco más de seguridad en los serenazgos, en los policías que estén pendientes, cosas y cosas pequeñas, ¿no? Y, y de esa manera quizás contrarrestar el gran número de cifras de mujeres o de personas en general que sufren esos tipos de acoso sexual callejero, ¿no? Porque es un tema bastante preocupante en nuestra ciudad sobre todo. Según una encuesta realizada a 1.203 peruanos, 76.9% de hombres y 73.8% de mujeres está de acuerdo en que las personas que se visten provocativamente se exponen solo a que les falten el respeto. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Justo como lo mencioné en la respuesta anterior, no considero que la manera de vestirse es una provocación, una invitación para que una persona te esté acosando, ¿no? Porque creo que cada uno tiene la libertad y el derecho en sí de vestirse de la manera que le parezca más conveniente, ¿no? En todo caso, eso sí sería, esta idea sería un poco cerrada, por así llamarlo de alguna manera, porque en Lima muchas veces se tiene esta idea, ¿no? O en el país en general o en diferentes lugares del mundo se tiene esta idea de que la manera de provocar es principalmente por la forma de vestirse. Si alguien se viste con cosas pequeñas, estás provocando la manera de caminar, es una provocación y la verdad no lo considero, pero porque hay muchos lugares también seguros donde tú te puedes vestir de la manera que quieras y las personas simplemente van a actuar de la manera más correcta porque creo que esa parte tiene que ver mucho la educación de las personas, sus valores y es lo que juegan, ¿no? Porque ese respeto hacia los demás. Y entonces, en ese caso, yo creo que tienes que tener la seguridad, debería de haber la seguridad para que uno mismo se sienta bien con lo que viste y seguro en las calles o donde sea que vaya. Lamentablemente, algunas mujeres tienen que comprar ropa que no es de su gusto para prevenir que les falten el respeto y sean acosadas. ¿Podrías describir cómo consideras que afecta psicológicamente a las mujeres este y otro tipo de acciones que ciertamente no son de su agrado hacerlas y solo lo hacen para lidiar con el acoso de los hombres? Considero que esto sí llega a afectar de manera psicológica a las mujeres, ya que cambiar, por ejemplo, tu estilo, tu manera de ser, ya que muchas veces el vestir, o sea, representa tu manera de ser, ¿no? Entonces, el tener que cambiar por esos factores me parece un poco
un poco, un poco, digamos, cerrado de cierta manera porque nos estamos enfocando solamente por la seguridad, pero ¿qué pasa con nuestros gustos, con nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, pero ciertamente no creo que sea del agrado de las personas hacerlo, pero bueno, es una medida que se tiene ahora para prevenir, ¿no?, estos tipos de acosos callejeros. Y me ha pasado que he tenido que salir de mi casa con, por ejemplo, quería con un short, pero no podía porque me acordaba que tenía que ir al instituto, entonces tenía que irme con un pantalón quizás, aunque por ejemplo era verano y era incómodo a veces ir con pantalón porque prefería ir con short o con falda, pero entonces no. O la vida, el hecho de tener que ir a veces con otras personas, cosas así, no son medidas que se toman para que no te acosen. Por ejemplo, el tener que, bueno, voy a cruzar la pista o voy a ir pasar esta calle, bueno, estoy con una amiga o estoy con un amigo, voy a decirle que me acompañe, ¿no? Porque no sientes esa libertad quizás de estar sola o para sentirte segura, no tienes que estar o depender de otras personas o de tus padres también. Entonces, para sentirte un poco segura, ¿no? Y eso afecta definitivamente psicológicamente y afecta y altera nuestros hábitos y nuestra manera de ser, de cierto modo. ¿Sabía usted que el acoso sexual callejero es sancionado con años de cárcel? Actualmente existen varios casos de acoso sexual callejero a las mujeres. Es evidente que sabemos lo que pasa en las calles. Sin embargo, ¿por qué crees que nos tapamos los ojos ante esta realidad y no denunciamos estos casos? Bueno, sí sabía que el acoso sexual callejero está sancionado con años de cárcel. Y bueno, por el otro lado, muchas veces considero que las personas se tapan los ojos ante esta realidad, esta triste realidad, y no denuncian porque quizás sienten vergüenza de, bueno, ante su familia, ante las personas, de que haber sufrido eso y un acoso callejero. Entonces a veces puede ser un poco incómodo, ¿no? Y al tener que comunicarlo o sentir vergüenza ante eso. Entonces, por eso creo que a veces muchas personas no quieren denunciar o simplemente porque tienen una familia muy estricta o cosas así, ¿no? O no se sienten capaces de hacerlo. O bueno, por otro lado, piensan que quizás este proceso de denuncia también puede ser muy largo y dicen, bueno, no tengo tiempo de hacer este proceso porque me quita tiempo, tengo que hacer otras cosas, otros pendientes, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Entonces, dice, bueno, no tengo lo suficiente suficiente tiempo para hacer, ¿no?, este proceso y cosas así, ¿no? Entonces, por eso muchas personas ponen excusas para no hacer estas denuncias, ¿no? Pero en todo caso creo que las personas o las instituciones deberían de impulsar, ¿no? Y brindar charlas o para que las personas tengan más conciencia, ¿no?, sobre lo importante que pueden ser estas denuncias, ¿no? Y que las personas se sientan libres de hacerlo, porque es un derecho denunciar si de verdad te ha pasado esas cosas, ¿no? Esos acontecimientos, porque uno no está libre de eso, sobre estos tipos de acoso callejero, sobre todo las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, existen leyes y campañas contra el acoso sexual callejero a las mujeres. Estas no han sido de gran significancia, ni mucho menos han disminuido las cifras de los casos. ¿Qué crees que falta y que se puede hacer para mejorar esas campañas y leyes? ¿Por qué? Bueno, es cierto que hay estas campañas, pero quizás muchas personas no le toman importancia, digamos, de cierta manera, ¿no? O no le han concientizado de tal manera que digan, bueno, sí, voy a denunciar o voy a hacer algo frente a esto, ¿no? Simplemente es una campaña más de muchas de las que hay y quizás no se toma, digamos, o no, o no dan a conocer lo importante, quizás las personas que realizan las campañas, lo importante que es, por ejemplo, denunciar y dar a conocer las leyes, la protección que te brindan las instituciones, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, denuncio, y luego, ¿qué pasa? Tomar represalias quizás ante la denuncia. Quizás no, pues quizás en esa parte las instituciones deberían de impulsar y enfocar un poco más sobre la protección que te da quizás después de denunciar, ¿no? Porque muchas veces ese miedo que embarca todo el hecho de denunciar. Si tuvieras ahora enfrente a ti a una mujer que sufre ese terrible fenómeno del acoso callejero y que no es escuchada, ¿qué palabras le dirías para reconfortarla y apoyarla en esos momentos tan difíciles para ella?
Bueno, en este caso, creo que cada caso de acoso callejero es totalmente diferente, pero en general creo que siempre es importante dar unas palabras de aliento y de apoyo a las mujeres, ¿no? Para que enfrente estos momentos tan difíciles, como el decir el hecho de darle a conocer la importancia de que denunciar está bien, que no pare y que no se sienta mal el hecho de hacerlo, ¿no? Y que muchas veces las presiones de su exterior quizás no, que no jueguen algo en contra, ¿no? En su actuar. Y que siempre, digamos en este caso, estará una persona con quien pueda apoyarse, porque en el proceso, por ejemplo, de denuncia no es nada fácil, es largo, y obviamente recordar también, en este proceso de denuncia, por ejemplo, tienes que recordar también todo lo que es, lo que te ha pasado en el acoso, ¿no? Y quizás eso puede ser un poco doloroso o en el sentido de recordarlo y quizás frustrante, ¿no? Porque eso también puede chocar con otras cosas, ¿no? Familiares, cosas así, en otros contextos y quizás llega a afectar y que siempre va a tener, digamos, un apoyo en quien contar, ¿no? Para que no se sienta mal ante esto y que, y que al final se va a sentir bien con ella misma porque va a saber que hizo algo bien por sí mismo, que cuidó por sí mismo y que se vio el lugar de un respeto, que nunca se va a dejar, digamos, sentir incómodas y poder expresarse de la manera que quiera, ya sea el hecho, y sentirse segura sobre todo en las calles, ¿no? O en el transporte público también es algo que muchas veces se ha visto, estos tipos de cosas. Entonces, que más que todo eso, ¿no? Que va a recibir mucho apoyo, que nunca va a estar sola, porque es importante muchas veces la compañía, ya que en este proceso puede ser muy difícil y tedioso. Antes de terminar, me gustaría que me comentara. Las mujeres debemos de unirnos contra ese terrible fenómeno del acoso callejero hacia nosotras. ¿Podrías describir cómo enfrentas tú a diario esa problemática? ¿Crees que lo que haces es suficiente o piensas que podrías hacer algo más? ¿Qué es lo que te comprometerías a hacer desde el día de hoy para poco a poco disminuir esa problemática? Bueno, en la primera pregunta de qué, cómo enfrento este tipo de problemática, bueno, actualmente, ya no, por el hecho de la pandemia, no suelo ya salir mucho y sobre todo sola, pero en todo caso, ¿cómo enfrento? Por ejemplo, por redes sociales, me gusta compartir muchas veces mensajes sobre un empoderamiento de la mujer en este caso, ¿no? De que siempre va a estar, digamos, segura entre todas, entonces me gusta mucho difundir ese tipo de información por redes sociales. Y si creo que lo que hago es suficiente o podría hacer algo más, pues definitivamente podría hacer mucho más, pero creo que a veces las circunstancias no se puede dar. Por ejemplo, en las calles me gustaría quizás, por ejemplo, si me encuentro con una persona en el bus, cosas así, ¿no? De quizás compartir un poco de las experiencias y entre nosotras apoyarnos, ¿no? Pero quizás por el contexto no se puede dar. O quizás por redes sociales también me gustaría, no sé, quizás hacer como un Instagram donde puedes compartir mensajes o compartir experiencias, ese tipo de cosas, pero quizás no he tomado mucha importancia en ese tema, aunque a mí misma me haya pasado esta experiencia y suele ser muy incómodo. Y de hecho, ¿no? Y bueno, desde el día de hoy quizás me comprometería eh, a, a tomar un poco más de conciencia sobre la importancia que hay de este tipo, porque, bueno, no me ha pasado una vez, me han pasado muchas veces, entonces, creo que muchas veces le he dejado pasar, quizás por mi corta edad, que no tomar importancia porque lo tomé como algo muy común en nuestra sociedad y la verdad es que aunque sea común ese tipo de casos, debería tomar un poco más importancia porque eso afecta en sí a mi persona, me hace sentir muchas veces insegura o el hecho de caminar por las calles, ¿no? Y por eso a veces prefiero quizás salir con familiares, con mis papás, para no sentirme de esta manera, o prefiero definitivamente salir a las calles, pero en carro, así, sin tener que caminar por las calles y cosas así, ¿no? Entonces me comprometería quizás a tomar más conciencia sobre la importancia que tienen estos casos y llevarlos a mi persona, ¿no? Y digamos, en este caso,
si me vuelve a pasar o suceder, saber a lo que me enfrento, ¿no? Y no quedarme callada, sino darlo a conocer y que se tome, digamos, eh, alguna medida, ¿no? Ante lo sucedido. Muchas gracias por su tiempo y participación. Hasta una nueva oportunidad.